Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana, después de la pausa por el Cómic Barcelona, volvemos con 4 novedades que son un poquito lo más llamativo y lo más, así, de alguna manera interesante para comentar de las 2 semanas, la que hemos estado en Barcelona y esta, y con una lista de irresistibles demasiado larga como para entrar en detalle, así que pasaremos por ella un poco por encima. Sí, vaya, de hecho yo todavía no he tenido ni tiempo de ponerme al día con todo lo que han salido estas 2 semanas, porque al final, pues, a veces hay otras cosas que hacer, aparte de leer tebeos. Pues en cualquier caso, creo que es de recibo también que hagamos un aviso que nos suele pasar siempre habitualmente alrededor de estas fechas del Salón, bueno, ahora ya Cómic Barcelona, porque suele coincidir bastante cerquita siempre de Semana Santa, y Semana Santa son vacaciones, y vacaciones quiere decir, pues, que, oye, de vez en cuando, pues, los doctores del tiempo también nos damos un tiempo. Pues sí, entre que un par de semanas de descanso no vienen mal, entre que también ciertos asuntos logísticos de distancia y demás dificultaría el tema de los tebeos y el tema de la grabación, pues van a ser después de esta un par de semanas sin programa. Volveremos con las pilas cargadas para hacer un programa, una vez más, con una selección a la vuelta de vacaciones, y no será el único, porque teniendo en cuenta ciertos estrenos espectaculares en el horizonte, habrá más de un programa que grabar esa semana. Sí, seguramente tendréis que esperar un poquito más quizá de lo habitual para escuchar algo acerca de Endgame, ¿o no? No, bueno, en principio puede que ahí le andemos, con esa semana de retraso habitual. Yo creo que el calendario encajará. Pero eso habrá que verlo. En cualquier caso, vamos a empezar ya hablando de los tebeos, de las novedades con las que hemos conformado nuestra lista, nuestra selección, para hablar de un evento que empieza, el evento Marvel. Cómo se nota que empezamos a estar ya en primavera, ya la sangre altera, es hora de que Marvel empiece a desembarcar todos sus tie-ins y su evento gordo, y en este caso hablamos ni más ni menos que, y ya nos habréis oído algunas otras semanas, War of the Realms, número 1, escrito por Jason Aaron, con dibujo de Russell Dauterman, con color de Matthew Wilson, la supuesta gran traca final de toda la etapa en Thor de Jason Aaron, muy mayormente acompañado de Russell Dauterman también. Pues sí, tenemos ya lo que viene siendo un posiblemente bienvenido cierre del asunto, incluso más que bienvenido, inevitablemente tarde llega ya, o al menos esa sensación nos ha permeado ya muchas veces. Lo solíamos comentar cuando seguíamos Thor en la etapa inmediatamente anterior. Esa sensación de, oye, esto de la Guerra de los Reinos ya vale ya. En general, por darle carpetazo a la historia, y al margen tal vez por darle carpetazo también a Jason Aaron. Yo creo que un poquito ambas cosas. Personalmente he de reconocer que para mí este War of the Realms ha perdido un poquito de impulso, o incluso las ganas que tenía yo de leer, porque me hubiese gustado poder leerlo, pues si me apuras, justamente antes de que se iniciase esta nueva etapa, digamos, en Thor, recuperando en la cabecera al hijo de Odín, es decir, vamos, justo después de aquella etapa de la Thor femenina. La etapa con Mike del Mundo. Sí, exactamente, por aquello de que, no sé, aparte de mantener un poquito esa coherencia artística, digamos, de dibujante, porque ya venían ya alargando el asunto. Y incluso antes, realmente. Y lo cierto es que este primer número de War of the Realms, a pesar de todo, y mira que me encanta Russell Dauterman y no tengo ninguna queja a ese respecto, pero me ha resultado muy vacío, muy previsible, muy formulaico incluso, muy pues lo que se espera del primer número de uno de estos eventos en los que hay tortas. Sí, andaba mirando que tie-ins al margen van a ser 6, con lo cual no tenemos un evento que vaya a alargarse, pero sí que es un arranque que, si bien en el aspecto visual no hay grandes quejas ni nada
ni nada así demasiado que llevarse las manos a la cabeza. El equipo de Dauterman y Wilson sigue mostrando un arranque más épico, espectacular y violento de lo que esperaba, de un primer número que creía que iba a tomarse más tiempo para según qué cosas. Y la verdad es que en ese aspecto se agradece que sea un evento de 6 números y que arranque las cosas en caliente. Ahora bien, es algo que ya pasaba en ocasiones muy contadas en la etapa anterior de Thor, que era tal vez más palpable desde que recomenzó, por decirlo de alguna manera. Tonalmente es un despropósito. Sí, esa era una de las cosas que quería comentar. Hay múltiples personajes, como no podría ser de otra manera, y es verdad que no todos tienen la misma voz, ni tendrían por qué tenerla, pero hay unas ciertas cosas que, o sea, a ver, por ponernos en situación, esto es la guerra de los reinos, todos los reinos han caído, menos Midgard, menos la Tierra. Vale. Vayamos por partes. Los malos deciden que van a atacar y de todos los sitios del mundo en donde pueden atacar, deciden atacar en Nueva York. Ya primero argumentalmente es una de esas cosas que, bueno, vale, pues me lo trago porque pues es lo que hay. Es lo de menos también. Si vas a liquidar a ciertas personalidades que te estorban y están en Nueva York, pues... 2. No me parece que he visto a nadie, salvo quizás al propio Thor, que se tome esto en serio. Quiero decir... Y el propio Thor, que a diferencia del de Ragnarok, aquí sí que es un dios de los martillos, tampoco está muy allá. Decir, aquí que pues nos sale algún Iron Man haciendo unos chistes, nos sale un Doctor Extraño haciendo unos chistes, nos sale un Spider-Man haciendo unos chistes. La entrada en escena de muchísimos de los personajes es en plan, bueno, tíos, ¿qué estáis haciendo aquí? Mira que os vamos a dar pa'l pelo. ¿Qué cosa más loca y vikinga es esta? Sí, bufa, joder, mira, me estaba aburriendo en casa y de repente he dicho, coño, una guerra aquí, qué bien me viene. Es un poquito raro. En general tonalmente es una puñetera pesadilla y además de alguna manera hay cierta gana de diversión en la propia obra. Quiero decir, a lo largo del TVO, aunque Dauterman en general esté bien, hay una constante costumbre de forzar todas las viñetas a que no tengan una forma regular. La mayoría de las viñetas, no ya aquellas que tienen lugar dentro de una onomatopeya directamente, tienen todas o la amplia mayoría forma irregular. Hay un afán constante de dinamizar la historia, y eso que la mayoría de la historia son escenas de acción repartidas a lo largo de la gran ciudad. Y aún así le otorga a la obra en conjunto, sobre todo por el guión de Aaron, una sensación de pastiche barato. Me olvidaba, entrada también chistosa de Daredevil, porque es otro hombre y personaje que el hombre gracioso. Que es el hombre gracioso por antonomasia. Es como, hay una cierta sensación de leer y decir, bueno, pero es que si no te lo estás tomando ni tú en serio, querrás que me lo tome yo en serio. El problema no es ese, el problema no consiste en montar un evento en lo cual, la guerra de los reinos y tal, Malekith y sus elfos y su mala gente han estado haciendo cosas y en cuanto llegan a la Tierra, la Tierra tiene vengadores y pues de repente van y resulta que te parten la cara y nadie te toma muy en serio porque no das tanto miedo como otras cosas a las que se han enfrentado y el asunto pues se acaba despachando más o menos normal. Ese es un TVO que podría funcionar. Sería raro de cojones, pero podría funcionar. El asunto no está ahí, el asunto está en que todo el TVO es así y de vez en cuando tiene, evidentemente, sin spoilers, momentos aquí y allá de decir, y ahora cosas de shock, sorpresa. Bueno, llamar a según qué cosa sorpresa es un poco subirlas de nivel porque te las ves venir a kilómetros, pero en plan, y ahora algo de shock, un pam, un golpe de efecto y de repente, cuidado, esto de los elfos y la guerra de los reinos es peligroso, una guerra, cuidado, podrían pasar cosas y dices tú, no me creo nada, no me estoy creyendo nada. Habéis hecho de esto un puñetero despropósito. Pues es a lo que voy, que al final pues es un poco como pues no me creo nada en el sentido de pues vale, quiero decir, hemos venido aquí a pasárnoslo bien, nos vas a vender probablemente alguna clase de muerte barata o falsimuerte o desaparición momentánea, alguien perderá otro brazo, un ojo, algo así, porque es así como muy de Thor, muy de vikingo, muy de los dioses tal, pero en realidad a mí al menos me da la sensación de que hay muy poquita apuesta aquí, es decir, quizás el tono debería haber sido pues
otro para realmente tomárnoslo como una guerra de los reinos y no la cosa esta, el Royal Rumble de los reinos. Sinceramente, si lo que se quería era un Royal Rumble de los reinos, yo no tenía oposición ninguna a ello. Lo montas como si fuera un Siege o un World War Hulk, aún más corto. En este caso son 6 números, aquellas 2 eran más cortos, pero bueno, te montas unos mamporras espectaculares, tienes un montón de monstruos y movidas que retratar en página, molar, sacar personajes que nunca se ven con ese tipo de enemigo. Haces algo ingenioso, montas una gran pelea y ya está, no pasa nada. Que sea ligero, que sea una traca final para celebrar el fin de una etapa y ya está. O haces un TVO algo más serio, que tenga otra perspectiva, otro punto de vista, y también estaría bien. El problema está en que el TVO quiere al mismo tiempo, o pretende al mismo tiempo, tener cierta solemnidad. Arranca con la clásica narración de Jason Aaron más pesada que una vaca en brazos, con explicaciones absolutas y completamente innecesarias, y tener tus momentos dramáticos de shock y de sorpresa, y al mismo tiempo que incluso personajes que no tienen nada que ver en el asunto aparezcan para hacer chistes. Cuando lo juntas todo en una coctelera y no lo haces con una precisión de cirujano, obtienes este TVO, algo que debería ser un divertimento chocante y divertido, pero no funciona en ninguna de las dos dimensiones realmente. Sí, después, y ya sabes que yo suelo ser el tiquismiquis al que se le ocurre esto de y es que encima vienen a Nueva York, que es como, pero ¿en qué cabeza cabe? Marvel tiene un problema serio, a ver, lo ha tenido tradicionalmente, pero claro, bueno, a veces pasas un poquito de puntillas sobre ello y ya está, con el hecho de cuál es realmente, no sé cómo decirlo, el nivel de poder de ciertos personajes cuando hablamos de Asgard. Yo qué sé, te pongo un ejemplo. Hola, soy Odín. Quiero decir, soy tan gordo que me pego con Galactus y me pego con Thanos. Quiero decir, y de hecho a alguno le aplatano la jeta, como esto se alargue mucho. Pero al mismo tiempo soy el rey de Asgard. Y el rey de Asgard está, digamos, entre comillas, al mismo nivel que pues la gente que esté Asgard, de lo que esté en Asgard o alrededor de Asgard o en otros reinos de Asgard. Lo cual te hace que eres pues vulnerable a tonterías que, entre comillas, están muy bien para una obra de Shakespeare o para una obra de, no sé, de misterio y de traición, pero no tiene mucho sentido con gente que echa rayámenes por las manos que destruyen planetas. Sí, ya sé por qué escena lo dices. A mí también me ha llamado la atención, pero ese tipo de cosas que acepto porque si los poderes de la Capla, el nivel de poder clásico de un superhéroe es ya una cuestión voluble, dependiendo del tipo de historia que quieras contar, las entidades de gran magnitud, sobre todo las que tienden a la teatralidad, el propio Galactus que has mencionado, por ejemplo, son todavía más sensibles y más vulnerables a esas aproximaciones de necesidad, porque claro, cuanto más grande es el poder, más grande es la horquilla con la que puedes jugar, con lo cual pues sí, pues a veces Spider-Man será más fuerte, otras veces lo será menos, pero con alguien como Odín, Galactus, Thanos, etcétera, claro, el nivel de poder es tan alto que a veces pues pueden darle una paliza a Thor o estar par con par si te conviene un poquito. Entonces, pues a ver, es ese tipo de detalle un poquito raro. A ver, lo digo más que nada porque tiene el detalle también muy al principio de la historia, que es como otra manera de intentar darle como, cuidado, esto es serio, esto importa, esto, ojo, cuidado. Y luego lees el resto del tema y dices, ¿pero qué me estás? ¿Qué cuento me estás contando, Jason Aaron? El problema vuelve a ser tonal, una vez más, es como arranco con la narración, presento los ahora 10 reinos, tal, te pongo en tema, abro de una manera seria y catastrofista porque la guerra se avecina y se va todo a tomar por culo. Y ahora que salgan los superhéroes a hacer chistes, es como, ¿te refieres a Spider-Man? Bueno, Spider-Man y Daredevil y el Castigador y quien haga falta chistes. Traed los chistes. Y es como, no entiendo muy bien este TVO. Sí, la verdad es que me ha dejado muy desconcertado y bastante frío. Que es simpático y se lee fácil, pero es lo que dices tú. Al final ni te funcionan los chistes y, por supuesto, cualquier aspecto dramático se ha ido al carajo. Con lo cual, pues... No sé, es un poquito extraño. Supongo que como me suele pasar con la gran mayoría de las colecciones que tengo a veces el gusto y a veces la desgracia de seguir leyendo, el tono, espero, irá encajando por una mera cuestión de repetición y martilleo. Es como, pues es así, el tono de este TVO es así y ya está.
Ahora también te puede pasar que número tras número sigas diciendo esto es un sinsentido que voy a leer porque Russell Dauterman y tal. Eso es bastante más posible. Y unas ilustraciones molonas y unas escenas guays y tal. Pero, yo no sé, es decir, es que, a ver, después también hay que pensar que aunque para algunos esto va a ser una miniserie, un evento que lo va a leer aquí, es decir, va a empezar a leerlo aquí, va a coger este número 1 y va a decir, ha habido cosas en colecciones que no estoy leyendo, y entonces pues ahora esto, y pues lo vas a leer y ya está. Yo me acuerdo de algunos números de pues cuando estaban montándose en Thor, todas estas cosas de la Guerra de los Reinos y tal, y me acuerdo en concreto de que hubo, por ejemplo, un par de números que dibujó Steve Epting, que era como, oh madre mía, que decir, entre números de Dauterman y coloristas, dos números de Epting que eran como la depresión. A ver, ¿por qué? Pues porque era el rollo Epting y tal, así, con los colores mucho más oscurecidos, mucho más tal, y ya ahí empezaba a plantearte una cierta dificultad en cuanto al tono, y claro, después estás leyendo esto y te acuerdas de aquello o de algunas otras cosas que la etapa ha ido teniendo y dices tú, joder, macho, es que no sé, es que y la última etapa de Thor que dejamos ahí al par de números o algo así, pues ya ahí ni me meto porque vete a saber en qué andan ahora, pero lo peor del evento en cuestión no es que hayan hecho un tema mediocre tirando a malillo, que ya es bastante castigo suficiente, sino que además, como evento Marvel que se precie, vamos a tener que sufrir su intrusión en múltiples colecciones a lo largo de estos meses. Con lo cual, es posible que en Irresistibles del futuro haya espumarrajos nuestros aquí, haya cada vez que nos toque aguantar elfos gigantes o cualquier otra mamonada en nuestro TVO. Que, por cierto, tampoco me ha parecido en cuanto al planteamiento general de este primer número muy alejado de, por ejemplo, lo que era Secret Invasion. Un primer número, ¿qué pasa en este primer número? Se va toda la mierda, unas cosas y tal y cual, y luego al final pues ¡oh, Dios mío! Y pues ya está, dices tú. Me refiero a ese rollo de pues Axis o me refiero a ese asunto de pues en el primer número se jode todo y tal. Pero es que tampoco es que sea tan catastrofista el TVO. Ya, pero bueno, no sé, me ha desconcertado. Ya lo digo, ya está. Bastante del montón. War of the Realms número 1, pues aquí está, después de tiempo esperándolo, el evento Marvel del veranito o preveranito. Que se acabe ya. De Jason Aaron, Russell Dauterman y Matthew Wilson, como veis, con una paciencia menguante en lo que se refiere a los eventos así en general. Ya veremos hasta dónde llegamos. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un TVO titulado Fair Lady número 1. Escrito por Brian Schirmer, con dibujo de Claudia Balboni y con color de Marisa Luis. Es un TVO de Image y es un TVO... vale, sí. Es que se me van a mí un poco a veces, los nombres. Vale, sí. Este te lo dejo a ti. Empieza. Tengo esa sensación de que no te ha terminado de entrar bien y creo que sé por qué. Pero bueno, sí, esta semana... nuestros 4 títulos, curiosamente, o con cierta malicia, tal vez son cada uno de una editorial distinta, aunque evidentemente en 4 títulos no están todas representadas, y el que nos ocupa es un TVO peculiar, por decirlo de alguna manera. El TVO decide juntar, por un lado, un entorno de fantasía de postguerra, en este caso, un mundo fantástico donde ha habido cosas, ha habido una movida y ahora el asunto está más bien asentado y a la gente le toca lidiar con las repercusiones de lo mismo, con un enfoque detectivesco. El propio autor hace mención al final que le apetecía juntar Magnum y con un Señor de los Anillos posguerra, por decirlo de alguna manera, el tipo de serie de televisión que verían los hobbits si tuvieran tele. Esa es su descripción. Entonces, claro, nos hallamos ante una procedimental detectivesca en un mundo fantástico, y creo que en la parte procedimental detectivesca es donde te ha crujido. A ver, el problema es que la colección viene con este concepto de van a ser números unitarios, en el sentido de autocontenidos, cada número va a ser un caso, aunque va a haber un arco también un poquito general de desarrollo, creo que dice que el primer arco van a ser 5 números o una cosa así, donde realmente lo que es la parte del misterio es la cosa más chusca que he leído en mucho tiempo. No por cómo está desarrollado, que ahí no me meto, eso es otra cosa, ya hablaremos de eso, sino porque cogido el esqueleto de cuál es el problema del caso,
es como, bueno, tío, era cuestión de hacer 4 preguntas y pues ya está, y seguir un poco el rato. Quiero decir, no ninguna cosa ahí súper complicada, ningún misterio del recopetín de la baraja, no, o sea, pues vas a sitios, hablas con gente, la gente te dice las cosas que sabe y pues sabes qué es lo que ha pasado. Creo que tiene más miga que esa, pero sí que es cierto que es un misterio que presenta poquita fricción, porque una vez más tiene que resolverlo en un número muy limitado de páginas, 28, 29 páginas. Entonces, el problema, entre comillas, que tiene el TVO está en que para presentarse de esta manera, como no, esto procedimiento una cosa detectivesca, así en un mundo de fantasía, pues se puede hacer bien, no tengo ningún problema. El asunto está en que presentar ese tipo de apuesta y que en el número 1 el misterio como tal sea posiblemente lo menos interesante, lo menos trabajado del TVO, es un problema, porque los personajes que incorpora en ese misterio, desde nuestra pareja protagonista hasta los secundarios y todos los involucrados en el misterio, tanto del lado bueno como del malo, entre comillas, más algún secundario de recurso que aparecerá en futuros números también, están realmente bien. Los personajes y la problemática que causa el misterio, por decirlo de alguna manera, funcionan bien y encajan con esta temática de mundo de fantasía posguerra. Pero, claro, resolver el misterio como tal, lo que tú dices es llamar a 4 puertas y hacer 4 preguntas. Es una cosa un poco rara. Sin embargo, también es cierto que hay algo en lo que es la presentación del TVO, el aspecto visual, que aunque es excesivamente, o confía excesivamente para mi gusto en lo que es la narración, porque, quiero decir, aquí también oímos, o más bien leemos a personajes hablar y hablar y hablar, sí que hay un cierto encanto en el diseño, por ejemplo, de la pareja protagonista, que me gusta, está más o menos bien. Hay incluso algunas páginas que están resueltas de una manera graciosa, la narrativa, es como hay una cierta escena en un ascensor que pues está muy bien, es muy sencilla, pero es muy gráfica, muy visual, muy entretenida, muy de TVO también, que funciona. Entonces, tiene sus virtudes, pero a ratos tiene también un problema en mi caso, y es que las comparaciones a veces son odiosas y a veces pues veo a la protagonista y digo, a ver cuándo acaba Copperhead, porque le tengo ganas ya, a ver cómo termina esa colección. No sé, me parece que va bastante bien, y de hecho una de las cosas que más me gusta del TVO es que no intenta meterte gaznate abajo, pues cómo es este mundo, cuántas razas hay, cómo fue la guerra, cómo funcionan las cosas. No, pasa muchísimo de eso y se dedica a contarte la historia del caso, y por contexto vas pillando algunas cosas. Es verdad que fuerza aquí o allá una pequeña escenita que por otro lado tiene sentido y pues bueno, se acepta bien para coger algunas cosas de contexto, pero no sé, me parece que ya merecía un arranque más potente, una declaración de intenciones un poco más redonda. Que saques una impresión aunque sea de manera un poquito conservadora, pero un poquito baja, pero positiva del TVO, en un TVO que no solo es procedimental, aunque el género lo toleres según qué casos, sino que además es un TVO que arranca con una fórmula tan de teleserie como mostrar un flash forward de una sola página y luego 4 días antes y arrancar en lo que es el TVO per se, me parece formidable. Quiero decir, porque yo según he visto el arranque he pensado, vale, ahora ya sé de qué cuerda vas por el género, pero también he pensado, el Dr. Rust le va a subir el ácido. Entonces, bueno, que para arrancar así no directamente te haya generado odio eterno, me parece que algo conseguirá hacer bien. Creo que, me gusta la idea y me gusta que quieran ser números autocontenidos. Me gusta la idea de que sea en un mundo fantástico sin dar demasiadas explicaciones. Me parece que de la relación entre la pareja protagonista se puede sacar petróleo, como de la gran mayoría de interacciones entre personajes muy diferentes que colaboran. Y visualmente, aunque a ratos me ha chirriado un poco la representación visual de la protagonista, que
a veces no me ha acabado de quedar claro, no, pues que si cómo lleva exactamente el pelo o el tono de la piel exactamente cuál es, o es decir, hay algunas cosas que, bueno, dependiendo de las escenas, que hay muchas que son nocturnas, o sea, bueno, me ha quedado así un poquito colgandero, y alguna escena igual que hay más de un poquito de acción, que pues igual está resuelta un poquito, en fin, cubriendo los mínimos, no es la cosa más dinámica de la galaxia. Toma muchos atajos, al tener que contarlo bastante rápido, toma bastantes atajos. Pese a todo... Pero es eso, pero a pesar de todo, podría funcionar. A mí me gusta porque sabe apreciar un poquito lo interesante, lo llamativo, lo gracioso de las ideas que nacen, el mostrar un mundo de fantasía interesante sin entrar en explicaciones y ciertas gracietas y dinamismos de personajes de una serie procedimental. Conoce muy bien de dónde bebe. Eso no tengo ningún problema, y el TV hace que funcione. Y lo que comentabas tú y lo que añadía yo de los atajos, sabe cuándo tomarlos. Es decir, no es tan importante el que la acción aquí o allá funcione, sobre todo en este número donde no hay necesidad tampoco de superar de manera física un problema. Pero luego se toma cierto tiempo mostrando una secuencia de viaje y de desarrollo de personajes en 2 páginas con muy poquito diálogo. O sea, que ya los autores han demostrado, por decirlo de una manera, que saben un poquito dónde están sus prioridades. Y con un número 1 resultón, aunque tal vez un poquito demasiado heterogéneo, demasiado inestable en según qué recursos, hay por ejemplo una splash completa que tiene una sola viñeta ocupando dos tercios de la página a la izquierda, y luego una columna básicamente de texto plano a lo largo de toda la margen derecha, que ha entrado un poco torcida. Quiero decir, es como si estuviera todavía encontrando su manera de contar las cosas, y el primer número hiciera muchos experimentos, pero al menos lo que quieren contar lo tienen claro y los personajes funcionan. Hombre, hay una cosa que tiene a su favor, y es que sin haber contado una mierda del mundo y haber explicado una mierda del mundo, se puede entender la historia, se puede seguir la historia y se puede disfrutar la historia, lo cual quiere decir que podría seguir sudando del mundo, lo que yo creo que sería pues un error y una pena, pero podría seguir haciéndolo y aún así sería legible, o podrías empezar a sacar petróleo a todos los elementos que ya has presentado, aunque sea muy someramente, y empezar a elaborar cosas un poquito más trabajadas. Ya, y el propio mundo funciona porque a lo largo de este número vemos en general las consecuencias en la propia ciudad en la que se desarrolla la mayor parte de la acción, las consecuencias de la guerra. Vemos también algunas de las cosas que pasaron durante esa guerra, porque importan en el caso. Vemos también, aunque sea parcialmente, el efecto que esa guerra ha tenido en varios personajes, tanto secundarios como principales. Quiero decir, de alguna manera el propio mundo respira a través de la gente que lo habita, lo cual pues es bastante mejor que andar con explicaciones. Sí, bueno, a ver, veremos. De hecho, particularmente cuando una colección me empieza así un poquito que no sé muy bien si adelante o atrás, el hecho de que sean números autoconclusivos a mí me ayuda. Pues como, vale, venga, leeré el segundo número y a ver qué pasa. Si el segundo número funciona, diré, el segundo número funciona, esta colección igual, y si no funciona, pues todavía podría incluso plantearme, bueno, a ver, vamos a ver el tercero, que al fin y al cabo son historias autoconclusivas, más o menos. Así que, pues probablemente si no se cruza ninguna cosa más o menos similar, o con ciertas similitudes, o una semana de estas, pues de locura, pues es probable que el número 2 de Fair Lady, pues lo leamos. Fair Lady. Número 1, como decíamos, de Brian Schirmer, de Claudia Balboni y de Marisa Luis para Image. Y nos vamos a ir al siguiente número 1, que en realidad es un 1 de 5, es una miniserie, se titula Faithless, está escrito por Brian Acharello y tenemos en el apartado artístico a María Llobet. Es una colección para Boom. Y es el tipo de colección que uno esperaría ver en Image y no en Boom. Estamos ante básicamente un tebeo que combina por un lado cierta capacidad de horror sobrenatural y demás, aunque en este primer número puede que aparezca de manera más discreta, más sutil en según qué momentos, y un tebeo erótico. Entonces la perspectiva, aunque clásica en algunos aspectos, es bastante extravagante a veces hoy en día, y más aún en una editorial como Boom. Sí, es un tebeo que a mí me ha dejado, en cuanto a su planteamiento, también un poquito descolocado.
no porque no parezcan más o menos claros cuáles son los elementos que quiere manejar, que pues están bastante claros, sino porque pues, me parece, a ver, básicamente tenemos una protagonista, está en una de estas edades en las que no sabe muy bien si arriba o abajo, adelante o detrás. Sí, en un TVO contemporáneo, vaya. Tiene al parecer alguna especie de obsesión con la magia. Sí, una afición por lo sobrenatural. Más o menos, que bueno, no es que tampoco le haya llevado a ningún lado. Y en este contexto pues se introduce el clásico elemento, en este caso personaje disruptor, que va a poner un poquito patas arriba a su mundo y tal, y dices tú, pues eso se entiende bien. No me acaba de convencer que todo esta introducción del elemento más o menos sobrenatural o mágico, no tanto en la historia, sino por parte de la protagonista, me ha resultado un poquito insulso, un poquito incomprensible desde el punto de vista del lector. Es que no sé muy bien qué es lo que le interesa, ni por qué, ni qué es lo que está haciendo. Es como, está haciendo como unos garabatos en un cuaderno y no sé muy bien por qué, ni desde qué punto de vista lo ve, ni para qué lo quiere, ni... No, el TVO deja relativamente claro que el afán de la protagonista, al menos en sus confesiones hacia otro personaje, es un afán de cambio, es un afán de, por un lado, cambio del entorno hacia mejor, cambio de ella misma, y también una especie como de descubrimiento de si hay algo más ahí fuera, pero también a través de un reflejo del descubrimiento de quién es ella misma. Establece esas dinámicas por encima, pero luego como el ángulo sobrenatural tiene una aproximación tan mínima, al menos mayormente en este primer número, desconcierta un poquito cuál es la perspectiva a los 4 números restantes vista, por decirlo de alguna manera. Es como la interacción entre personajes y las escenas que se suceden, tanto cotidianas como un poquito más llamativas, en el número están muy bien. El trabajo de María me encanta, visualmente es un numerazo increíble. No me cabía ninguna duda de que te iba a parecer una puta maravilla. Sí, porque es bastante mi rollo. Luego ya entraremos en eso. Pero luego no, es decir, de alguna manera hay cierta desconexión o cierta incapacidad mía para predecir cuál va a ser el peso de según qué cosas en la serie. A ver, entiendo que el aspecto sobrenatural va a ir a más y que la cosa se va a poner bastante más fea antes de mejorar, si es que mejora. Quiero decir, por algún motivo la puñetera portada tiene debajo de su título una línea de texto horrible que ni voy a reproducir, que hace cierta referencia a por dónde podrían ir los tiros y que es un poquito como las reseñas en portada, que no, de alguna manera es un estorbo, pero bueno, me funciona. Es un tema que me ha gustado mucho, pese al desconcierto, con el énfasis que pueda tener lo sobrenatural, pero la historia de los personajes que cuenta me parece soberbia y visualmente me parece una maravilla. A ver, porque es que aquí hay bastante tela que cortar en muchos aspectos. Argumentalmente, lo que estabas diciendo tú de esto hacia dónde se puede mover o no mover, no me preocupa demasiado. Realmente no es algo que creo que me vaya a influir a la hora de seguir leyendo o no. De hecho, casi me molesta más el un poco tipicorum final que tiene este número que otra cosa. Es como, quiero decir, podrían haberlo terminado en el número anterior y yo hubiese estado encantado de seguir leyendo la historia en el siguiente número. Anterior. En la página anterior, sí. He dicho número, ¿no? En la página anterior. Creo que realmente aquí lo que funciona, como pasa un montón de veces, son las relaciones entre los personajes, son las situaciones, y en ese sentido es interesante. Es interesante porque, a ver, ¿cómo decirlo? Estamos, a través de la protagonista, un poquito yendo a tientas por esta situación de lo que hay, y pues a mí me parece que en ese sentido está bien llevado. Y me gusta que me lleven así un poquito a tientas de no sé en lo que me estoy metiendo, no sé qué es lo que está pasando, pero es interesante y a la protagonista le resulta atractivo, así que a mí me resulta atractivo. Y después, visualmente, hombre, a ver, reconozco que no tiene mucho que ver, pero
cuando estaba leyendo este TVO y entra cierto personaje en escena, no pude evitar acordarme de Paradise Kiss, el anime. No, tiene mucho que ver. A ver, al margen de la elección del color de pelo, tiene mucho que ver, un lado, por la decisión de moda y por otro lado, las referencias en general al manga, que tiene el propio lenguaje del TVO. O sea, que es una reacción perfectamente natural. Y solamente con eso ya se ganó mi cierta simpatía. Es como, hay algo aquí, en esta especie de desparpajo, de movimiento, de autoidentificación a través de, pues, cómo vistes, qué aspecto tienes, cómo te mueves, cómo reaccionas ante los demás, que ya me resulta atractivo. No sé, creo también que es un TVO que en ciertos aspectos, hombre, no voy a decir que sea arriesgado, pero bueno, estamos hablando igual también del mercado americano, el rollo del erotismo y tal y cual, pues bueno, ya sabemos cómo es por aquellos lares. Yo, todo lo que sea hacer una apuesta que se salga un poco de lo normal, pues adelante con ella también. Con lo cual va sumando muchos mini puntos, que ninguno es súper decisivo en lo que corresponde a mi gusto personal en una historia. Pero sí que hay muchas cosas que digo, joder, este TVO se está esforzando en un montón de áreas, esforzándose en el sentido de hacerlo bien, vaya, de conseguir hacerlo bien, y creo que merece mi atención. Pues sí, es un animal único y bastante peculiar en lo que al mercado habitual americano suele ser, y Azzarello ha conseguido por una vez mantenerse a sí mismo a raya, entre comillas, a nivel de tono, a nivel de características, a nivel de la distancia, porque normalmente suele ser un guionista que a mí me gusta, pero también es un guionista normalmente bastante más aparatoso, ruidoso y llamativo, y aunque sí que es cierto que la trama y el desarrollo de los personajes tiene momentos que no dejarán indiferente a nadie, sí que es cierto que es mucho más creíble que el nivel habitual de sus personajes, que suelen estar ya más embebidos en situaciones muy ficcionalizadas, muy locas. El arraigo de este TVO y la base de este TVO es básicamente un realismo contemporáneo, mantener cierta tranquilidad, ciertas raíces, y a partir de ahí escalar un poquito la situación, pero mantenerla de alguna manera dentro de lo que es la órbita de algo relativamente cotidiano, para que podamos experimentar junto con nuestra protagonista los distintos momentos de sorpresa o desencuentro, o directamente andar un poquito más perdidos. Y al mismo tiempo que un poquito ella se va autodescubriendo en según qué aspectos y va reaccionando, nosotros la conocemos a ella y a través de ella el resto de personajes que la rodean. Entonces, en ese sentido, me parece que Azzarello hace un trabajo bastante mejor del que suele hacer habitualmente, pero una vez más, insisto, el TVO me ha ganado por el arte de María Llobet de ida y de vuelta. Hay un detalle, a ver, gracioso tampoco, pero bueno, a mí me hace gracia particularmente con este estilo de dibujo que tiene María Llobet, y es que es un estilo que, quiero decir, está muy estilizado, es muy bello, digamos, estéticamente, pero si uno baja al detalle de lo que son, por ejemplo, los rostros, no es que sus personajes estén tampoco retratados siempre, al menos, y en todos sus apartados, con una belleza, digamos, de esta muy clásica que entenderíamos hoy en día. Quiero decir, no es que los personajes estén ausentes de, no sé cómo decirlo, a ver, no voy a decir tampoco de elementos grotescos porque no llega a tanto, pero quiero decir, no es que los labios de todos sean perfectos, los ojos tal, el pelo, unos peinados perfectos, no hay una cierta... No parte de una base idealizada. Por sí, es un poco, quiero decir, a veces es un poco más grueso, no, crudo. A veces es un arte un poquito más crudo. Uh-huh. Es como es eso, es muy estilizado, está quiero decir, en las partes que le interesa poner mucha atención por el detalle, lo tiene, pero en general los personajes no es eso, no están idealizados, no son perfectos. Ya digo, por eso en según qué aspectos, a veces en algunas cuestiones o en el uso del color en algún aspecto puede tocar un poquito el underground, pero cuando hay ciertas reacciones y ciertos momentos de acting, se acerca un poquito más al manga y a ciertas libertades de algunos géneros del manga, que se suele tomar en ocasiones. No estoy hablando de que haya caricatura en el TVO ni nada, ni super deforme ni nada parecido, pero se toma ciertas libertades y hay ciertos momentos, por ejemplo, cada vez que la manera más fácil de encontrar
algo de muy fácil de ver de manga, por ejemplo, es cada vez que nuestra protagonista se sonroja. En esos momentos es donde verás más relucir ciertas influencias de ciertos géneros del manga y que te puede acercar más, igual no tanto a la versión de anime de Paradise Kiss o de cualquier otra obra similar, sino a sus originales manga, por decirlo de alguna manera, pero sí. Y lo aúna todo en una identidad visual propia que funciona como un puñetero reloj. Es un primer número increíble. Sí, está bien. Yo soy muy injusto casi siempre también con muchos números uno y eso ya lo sabéis. Quiero decir, o algo me entra automáticamente, directamente, no ya por los ojos, sino directamente al corazón, y entonces ya yo pierdo el sentido, ya me da todo igual, me gusta y ya no veo más allá. O si no, todos los números uno... soy muy crítico con ellos. Es decir, hay colecciones que adoro a día de hoy que seguramente si buscásemos en la hemeroteca lo que dije de los números uno, pues fui muy, muy crítico con ellos, o al menos muy tibio al respecto. Y en ese momento habría motivo. Estoy pensando, sin ir más lejos, en el número uno de la Doctora Afra, por ejemplo, que es como, pues, el número uno de Runaways. El número uno de Runaways, no me creo nada, ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, para eso están los números subsiguientes y, oye, al final vamos poquito a poco conformando. Por eso digo que yo soy muy de que se me vayan acumulando los números y las cosas. Quiero decir, a mí a veces se me convence por constancia, por mantener el equilibrio, por demostrarme que lo que eras en el número uno es lo que eres, que igual no me parecía que era sobresaliente, pero si vas edificando sobre eso y eres sólido, pues al final obtienes algo que merece la pena. Y bueno, este número, bueno, pues es un número uno que está bien, que está muy bien. No, me gustó muchísimo. Vale, Faithless, número 1 de 5. Además, esto va a ser relativamente cortito. Así que veremos a dónde vamos. De Brian Acharello y María Llobet para Boom. Y vamos a acabar con un TVO de Aftershock. Un TVO titulado Orphan Age número 1, escrito por Ted Anderson. Y en el apartado artístico tenemos a Nuno Plati. Venga, ¿qué? ¿Digo yo algo de este TVO? Primero voy a abrir con una sinopsis de estas más sencillas que una maraca, porque el TVO en su planteamiento de trama es muy sencillo. Un buen día, en un mundo como el nuestro, todos los adultos murieron. Sin causa aparente, simplemente se desplomaron y catacroc. Y nuestro TVO nos sitúa en el mundo que ha surgido 20 años después. Es como qué tipo de civilizaciones y sociedades se han desarrollado, compuestas en su momento, por menores de edad, y 20 años después, cómo está la situación, cómo funciona el asunto. Como protagonistas tenemos a un puñado escaso de personajes que les toca, pues, afrontar uno de esos días malos en esta sociedad postapocalíptica realmente. A ver, no le voy a dar ningún premio a la originalidad por el hecho de, en un mundo como el nuestro, un día, y aquí podríamos empezar a hablar de el TVO aquel en el que todo el mundo se quedaba congelado menos el protagonista. En un mundo como el nuestro resulta que un día me empiezan a levantarse los muertos. En un mundo como el nuestro, un día, que decir, de esos tenemos a Cholón. Sí, es una cuestión de personajes y desarrollo. Hay un detalle, antes de hablar ya de lo que es el TVO propiamente dicho, que me ha resultado un poquito... A ver, no voy a decir innecesario, sí, innecesario. Tú coges este TVO, le quitas las primeras páginas de, pues si un día se murieron todos los adultos, y entras directamente a la historia que nos cuenta. Sí, no, es solo la primera página, sí. Y no necesitamos, en realidad, a ver, no necesitamos, quizás la colección después vaya a construir algo sobre ello, pero en este primer número no hay nada por lo cual sea importante que esa sociedad que existe en el futuro venga de una en la que un día se murieron todos los adultos. Porque lo único que sabemos es que la gente 20 años después tiene alguna clase de traumas porque pasaron cosas que no son ni siquiera capaces de articular en el TVO de qué es lo que pasó, con lo cual podrías haberte ahorrado completamente qué es lo que había pasado, porque realmente no juega un papel en este número 1. Digo, yo no sé después qué es lo que va a haber. Entonces, bueno, me parece que has introducido ahí el giro, pues no sé, por meterlo en la sinopsis del número 1. Bueno, a ver, la sociedad que vemos durante la mayor parte del TVO tiene ese momento extraño de sí, pues una sociedad postapocalíptica que funciona de su propia manera y sigue sus propias reglas,
faltándote esa página de alguna manera no sabrías qué es lo que ha llevado a ella, pero las propias escenas que se desarrollan en ella, por un lado pueden dejarlo caer en algún momento, pero por el otro lado tampoco les hace demasiada falta. Ahora bien, lo que sí que hace esa primera página o esa explicación es informar las motivaciones de los antagonistas. Por decirlo alguna, una vez que se presentan, por muy bidimensionales que dichos antagonistas sean, al menos informa sus motivaciones. Y es ahí, en general, donde el TVO cojea más. No es que el resto del TVO me haya gustado demasiado, porque me parece obscenamente genérico y terriblemente conservador y poco arriesgado en su planteamiento, pero cuando llegamos a los antagonistas es cuando tocamos suelo, por decirlo de alguna manera. Y soy fan de, en cualquier entorno de estos postapocalípticos, futuristas locos, incluso si tiras para atrás medievo chiflado, que los malos sean unos fanáticos religiosos, me encanta, me vale, lo acepto. Están fatal, son unos fanáticos religiosos, me van a caer mal muy fácilmente y me va a encantar cuando los protagonistas se los lleven por delante. Es una forma fácil de meterme en el bolsillo, es lo que hay. Pero, joder, quiero decir, añádeles algo. Yo terminé de leer este TVO y dije, buah, creo que es el TVO más sencillo y más, quiero decir, fácil de leer que me he topado en los últimos tiempos. Es como esto se lee con una facilidad, que si uno mira pues la composición de página, el dibujo, el color, quiero decir, todo el TVO parece que está hecho para que pases las páginas fácil. Uh-huh. y rápido, quiero decir, el color y al mismo tiempo es una sensación un poco extraña, porque dices tú, oye, no me estás contando una historia acerca de una civilización que han nacido después de que se murieran todos los adultos, y esto no debería ser un poquito más gritty. No digo yo, a ver, joder, Dios me libre de ser el defensor de lo dark and gritty y ¿por qué no? Pero a veces los TVOs piden su propia atmósfera. La sensación general está en que el mundo importa poco y no hay demasiado énfasis en el desarrollo, más allá de la medida en la cual hay unos antagonistas muy específicos que trabajan de una manera muy concreta. Ya está. Más allá de eso, el mundo no recibe mayor construcción realmente. El tono establecido es un poquito demasiado ligero, sobre todo a nivel visual, para lo mal que podrían estar las cosas en el TVO. Los desarrollos, como tú has dicho, narrativos, son de una sencillez apabullante, con lo cual el TVO se lee de manera prácticamente automática, y el único factor redentor que podría haber en toda esta ensalada serían los protagonistas. Pero los protagonistas, en un afán de añadirles interés, volumen o gancho, por decirlo de alguna manera, son ambos protagonistas principales, por limitarlo a un par de ellos, gente misteriosa, de motivaciones misteriosas y pasado misterioso. Entonces, no, más allá de hacer lo medianamente correcto o lo mínimamente decente, no se sabe nada de sus personalidades ni nada de ellos, excepto que son muy misteriosos. Sí, eso, a ver, en parte son muy misteriosos pues porque tampoco el TVO tiene ningún interés en indagar mucho más. Es decir, no es tampoco que vayan por ahí con su capa de soy muy misterioso. No es ese rollo edgy, no, es simplemente no se sabe. No se sabe. ¿De dónde vienen? ¿Qué les mueve? La inercia, por lo visto. Y después está el asunto que decías de los antagonistas, que es verlos aparecer en página y decir, ajá, tíos, os habéis escapado de un cruce entre los malotes asquerosos que podría haber en un Mad Max y el grupo de los tarugos habituales de los muertos vivientes. Sí, es la mezcla de manual. Es un grupo de tarugos de los muertos vivientes en general. Más bien, sí. Si la estética fuera más retro y más punk, entonces estaríamos hablando ya de malos del puño de la Estrella del Norte. pero no vamos por esos derroteros Mad Max, así que bueno. Y es una pena, porque curiosamente la única cosa que me gusta del TVO, bueno, el color no me ha parecido, me ha parecido que es una paleta bastante llamativa, bastante curiosa y suave. Pero lo que más me gusta posiblemente del TVO es el acting del antagonista, que solo en la primera viñeta, no en la que aparece, sino en la que abre la boca, es hostiable desde ese mismo instante. Necesitas ni leer el bocadillo para que te den ganas de dar una hostia. El acting ahí está muy logrado y a lo largo del TVO está realmente bien, pero está al servicio de una historia más plana que una tabla de planchar. Sí, la verdad es que así de entrada tampoco parece que nos traiga grandes promesas a futuro. De decir, esta colección, pues esta colección parece ser una historia contada de la manera más amable posible en un futuro más bien jodido.
Es como, no, pues tenemos nuestros protagonistas, van a tener que trabajar y ayudarse entre sí, eso lo vemos venir, va a haber sus roces, va a haber sus cosas, probablemente van a tener que estar huyendo un tiempo, tampoco queda muy claro exactamente cuál es la dirección de esto. Es decir, esto va a ser una historia de una huida, una historia de una resistencia, una historia nos vamos a contar cómo funciona esta sociedad a través de los distintos personajes, quizás es una historia de crecimiento y autodescubrimiento y de autoafirmación personal, no tengo ni idea. Podría ser cualquier cosa porque el número 1 no ha contado nada en absoluto. Correcto. Y bueno, pues en general un número 1 que no te deja muy claro qué es lo que puedes esperar de los siguientes números. Pues bueno. Tampoco me importa que sea más predecible o menos. Quiero decir, tampoco tengo muy claro lo que puedo esperar de los siguientes números de Faithless a nivel de trama. Pero tengo muy claro, entre comillas, que esperar a muchos otros niveles. Aquí el problema no es que pueda ser predecible o no. El problema es que no tengo interés ninguno en nada de lo que quiere contar, suponiendo que quiera contar algo. Porque el primer número no es que haya hecho gran esfuerzo a ese respecto. Es gracioso porque a veces, al menos yo hablo personalmente, he leído tebeos peores que este, sí, que probablemente vayan a perdurar más en mi memoria, porque este es uno de esos de tan fácil de leer como de olvidar. Es como, pues se lee súper fácil, pero precisamente se lee tan fácil, hay tan poca fricción, genera tan poco interés o llama tan poco la atención sobre sí mismo que, pues, dentro de un mes, cuando salga el número 2 de Orphan Age, voy a decir Orphan Age. Sé que me leí el 1, sí, pero ¿cuál era? Eso nos suele pasar. En este caso el título pero está bien elegido, porque ya con lo de Orphan voy a decir, vale, era sí, que habían muerto todos. Vale. Los adultos habían. Voy a leerme esto. No sé, ¿qué hora es? La respuesta es invariablemente no, en realidad. Y es una pena, porque se nota que hay unas ganas y un trabajo realmente chulo haciendo que el TVO sea realmente ágil, pero es que parte de esa agilidad, entre comillas, no está en que la narrativa sea sencilla y que esté bien llevada, sino que parte de esa agilidad está en que el TVO no cuenta una mierda. Ya, bueno, pues oye, a veces sí y a veces no, es lo que hay. Orphan Age, número 1 de Ted Anderson y Nuno Plati para Aftershock. Y nada, ahora vamos a hacer nuestro salto automático a Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Bueno, pues vamos a entrar ya en los irresistibles de la semana, que esta semana, valga la redundancia, creo que va a ser poquito más que una enumeración de títulos y colecciones. Sí, hay muchísimos irresistibles, se nos ha acumulado mucho trabajo en estas 2 semanas, con lo cual vamos a pasar muy por encima haciendo simplemente alguna mención aquí y allá a las cosas un poquito que se salgan de lo común en sus colecciones, pero si no, simplemente tened en cuenta que siguen tan bien como estaban hasta ahora. Vale, Batman 68. Si no es el último número, poco le falta ya para acabar con la cosa esta de las pesadillas. No, todavía le queda algún arrebato para empezar. Tendría que empezar a aclararse las cosas, pero este sirve un poquito casi de interludio. Quiero decir, es un número que, con dibujo también más simpático y más gracioso de Amanda Conner, de alguna manera dice, bueno, no todo va a ser la locura y el drama. Seguimos enmarcados en eso, pero vamos a hacer un número gracioso durante la mayor parte de él, y es un TVO realmente gracioso. Sí, yo la verdad es que me lo he pasado bien. Argumentalmente, más allá de lo que esté pasando a gran escala, vendría a ser básicamente el número que no tuvimos de las despedidas de soltero, de antes de la boda.
digo, quiero decir, y es divertido, quiero decir, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Eso es. Vale, más cosas. El número 4 de Captain Marvel. Sigue a su ritmo un poco, con algún recurso de trama interesante, pero sigue funcionando muy bien. Vale, yo como no lo tengo leído, pues no puedo decir nada. Champions número 4 me pasa lo mismo. En este caso, de alguna manera, termina el arco inicial, donde el drama adolescente sigue en plena ebullición, y termina de alguna manera sin cerrar del todo, evidentemente, porque las cosas quedan colganderas, y ya el propio TVO promete, avisa, amenaza que, bueno, va a haber War of the Realms metido por medio, así que es posible que suframos los siguientes números o no. Ya veremos cuál es el acercamiento. Más cosas. El número 5 ya de Dai. Esta colección que, Dios, cada número que pasa sigue estando ahí más cabrona. Sí, un fin de arco formidable, y ya veremos qué pasa en la colección a partir de ahora. Sí, esto tiene pinta de que va para largo, hasta cierto punto. Más cosas. Otro número 5, Friendly Neighborhood Spider-Man. En este caso con cambio de dibujante. Vaya. Por Dios. Sí, abandonamos un poquito el estilo más llamativo y más puramente superheroico de Juan Cabal para tener un número precisamente bastante más tranquilo y bastante más humano, que no es porque los anteriores no lo tuvieran, pero nos alejamos un poquito de la locura que era ese primer arco para centrarnos en un aspecto que se había tocado solo de canto al principio de la colección. Muy buen número realmente. Sí, es Yildiray Cinar, Sí. Artista. Bueno, ¿esto es un hombre o es una mujer? Buena pregunta, no lo sé. No lo sé yo tampoco. Bueno, lo investigaremos para no hacer ningún error. Y sí, un la trabajo verdad, formidable. Sigue teniendo corazón, la colección. Y pues, quiero decir, aunque pues el dibujo haya cambiado y sea un estilo un poquito distinto, sigue tocando las teclas adecuadas, al menos para mi gusto. Más cosas. Invaders número 4. El número de las revelaciones y de las sorpresas que prometía Zdarsky, por su manera de decir, bueno, a ver, todo esto, ¿qué? Aquí cosas con amor y tal. Y cumple lo que promete, por decirlo de alguna manera. Sí, yo me he descubierto que, joder, en esta colección los números que me gustan son los que tienen flashbacks. Es como el número anterior no lo tuvo y curiosamente se me hizo muy raro, y me he descubierto disfrutando un poquito de esos entresijos y tal, y en el pasado con el baile también un poquito de dibujantes entre los no sé, me parece que se complementa muy bien, que es una historia que está muy bien articulada en ese sentido. Al estar presentes desde el principio, bien pensados y bien embebidos en la historia, de alguna manera hemos percibido que ese es el orden natural de las cosas. Entonces cuando tenemos un número sin ellos se nos antoja raro. Pero bueno. Ojo, no está exento este número de uno de esos, no sé si está al final o dónde estaba, pero una de escenas chocantes, llamativas de, oh Dios mío, no puedo creer que haya pasado esto, que pues yo ya que peino canas, y bueno, igual dentro de un tiempo no las peino tampoco, no me creo nada. Ya. Pero bueno, tenía que decirlo. Más cosas. Número 7 de Murder Falcon. A esto le queda el cantar de nada. Un número más. Un número más. En una colección excelente que se crece cada número de manera brutal. Fantástico, me encanta. Me encanta, es buenísima. Joder, es que la oigo en mi cabeza, esta colección. Es decir, y a ratos hasta la veo en movimiento. O sea... Es muy buena. Más cosas. Paper Girls, número 27. Ya encarando también esto es la recta final. Pues sí, la verdad es que ya les toca y una vez más, lo he dicho ya en los números anteriores, insisto en este. Ahora, entre comillas, es la trama la que está desbocada. Se sigue moviendo, evidentemente, por motivos personales, pero en contraste con lo que tradicionalmente ha venido siendo la colección, ahora la trama va realmente rápido. Ay, que es que te dejas trabajo sin hacer. Ahí, el guionista, el Brian Cabón, y ahora pues hay que apretar. Es una cuestión más bien que los distintos bandos y las distintas fuerzas mezcladas están en un follón de tres pares de cojones. Sí, probablemente sí. Más números y más colecciones. Redlands, número 12. Lo tengo pendiente todavía. Sí, te has saltado el Red Sonja, sí, pero... perdón, vale, sí, es verdad. Red Sonja, número 3. Bien, vale, correcto. Es un número que me ha gustado mucho, me parece que es un número realmente bueno en la colección, y sin embargo no puedo evitar la sensación de que ha tenido tal vez algún tipo de problema de planificación, porque tiene un devenir en su último tercio algo demasiado apresurado y con algunos momentos un tanto abruptos.
pero sigue siendo un TVO que me gusta mucho. Sí, la verdad es que sí. No sé si seguimos teniendo de todas formas un solo artista aquí en esta colección. Es que no sé si no le he visto alguna cosa. A ver, igual estoy diciendo una barbaridad, pero a ver si llego a los créditos ya de una vez, madre mía. ¿Cómo cuesta? A ver, los créditos. No. ¿Dónde están los créditos de este No, TVO? el equipo que yo sepa es el mismo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues se me va a mí la olla. Por eso digo que es la sensación que da de estar apresurado. Bueno, aún así, está bien, es divertido. Redlands, ahora sí, número 12. Me decías, porque yo todavía lo tengo pendiente. Bueno, tenemos algún apoyo en color e ilustración, de Bob Q, pero bueno. Vale. Algo, es que Mirko Collak tiene un estilo muy característico suyo, entonces, joder, había aquí algunas páginas que es como, esto no me cuadra del todo. Uh-huh. Redlands, número 12, decía. Final de arco. Previsiblemente parón. Una vez más, sí, no, previsiblemente no avisan. Es un número que vuelve a tener al final ciertos textos y tal del equipo, comentando sus pareceres, el tiempo que lleva planificar según qué cosas, lo importante que es para ellos la obra, etcétera, etcétera. Tampoco voy a entrar en detalles y disquisiciones, pero la verdad es que es formidable. Es un número además muy, muy, muy particular en una colección que ya de por sí es bastante especialita, así que me ha parecido un buen golpe de efecto, una buena manera de terminar el arco. Vale, ¿y qué me dices de Savage Sword of Conan, número 4? El Conan más clásico y más puro que puedas leer ahora, en 2019, que esté hecho ahora, en 2019, por decirlo de alguna manera. Me está gustando bastante más de lo que esperaba. Vale, eso es bueno. Ahora te lanzo otra pregunta. ¿Cuánto vas a tardar en saltar de Star Wars? Es posible que lo haya hecho ya. ¿Es posible que lo hayas hecho ya? No lo sé, este número 64 lo he leído, pero está poniendo a prueba mi paciencia. Entiendo que por motivos comprensibles. Al menos, te lo veías venir. A ver, ya avisé con el anterior. Claro, por eso, después de lo que dijiste del anterior, pero pues es que entras este a número... y bueno... A ver, a mí me parece que argumentalmente sigue estando en la misma línea de lo que sí. traía y que en ese aspecto no hay tampoco nada que achacarle. Vaya. No, en ese aspecto no. Sí que es verdad que el asunto este de los parecidos de los actores, el cierto estatismo, pues... El parecido y el ritmo de publicación están exigiendo según qué cosas que están llevando a que quede cada vez un TVO bastante más artificioso y estático. Sí, está empezando a ser de todas formas legendaria la preocupación incluso de los autores de pues los controles, no sé si de verdad o no, a la hora de llevar licencias, de es que se tiene que parecer, es que esto no está bien, es que esto no sé cuántos. Bueno, en fin, al final yo creía que de lo que se trataba era de que los tebeos estuviesen bien. No es importante, pero vaya. Star Wars 64, y de aquí saltamos a esta otra colección que en este caso es porque la lees solamente tú, de Green Lantern, número 6. Sí, después de los momentos del número anterior y que terminase con cierto cliffhanger, de alguna manera tenemos en este número el desarrollo natural de dicho cliffhanger, que no creo que sorprenda a nadie que siga la colección, por esa manera, porque tiene un poquito los desarrollos más o menos naturales de lo que esperaría alguien del enfoque policíaco que tiene esta serie. Luego ya en su último tercio vuelve a arrebatos un poquito más locos de ciencia ficción y ya veremos qué es lo que nos depara, pero yo me lo estoy pasando en grande. Ok, vale. Seguimos adelante con Hulk, The Immortal Hulk, número 16. Sigue aquí el gigante de Jade. El gigante de Jade está tremendo, en otro número más de estos sorprendentes, con otro final de número, otro cliffhanger que me ha hecho decir, sí, claro, ¿por qué no me lo he visto venir? Claro que ibais a tocar este asunto también, porque estáis tocando todos los palos que podéis de la mitología de Hulk de manera loquísima. No, la verdad es que, joder, sigue encontrando maneras de poner en aprietos al protagonista, de seguir diciéndole a todo el mundo que ha pasado alguna vez por las páginas de algún TVO de Hulk, ven, pasa. Con lo cual, pues bueno, a mí me parece que, en fin, sigue manteniendo el nivel. Habrá opiniones para todos los gustos quizá, pero yo creo que esta colección sabe lo que hace. Es un número realmente bueno. Sí,
Sí, y el cliffhanger es tremendo. Y tiene una consistencia terrible, joder. Es que es prácticamente inconfundible con cualquier otro TVO. Es que es su propio TVO. Vale, ¿qué más? Y vamos ya alcanzando poquito a poco el final de nuestra lista. X23, número 11. Tenemos drama en X23. Sí, también creo que vamos a hacer un número aquí donde podamos cerrarlo, porque seguramente el mes que viene nos viene el jodido evento a dar por saco. Sí. ¿Ves? Vale. Entonces, pues vamos a darle alguna especie de... creo, igual no, de alguna clase. No igual no, porque creo que el anterior también tenía el aviso. No lo sé, de todas formas me gusta X23 y además me parece que a estas alturas ya del número 11 se puede permitir también un poquito lo que hace en este número. Es como, vale, ya hemos tenido unas cuantas historias con las protagonistas, igual es momento de que, oye, pues se digan cosas, se hagan cosas, surjan alguna clase de diferencias, quizá. A ver, estamos aquí por Laura y Gaby, porque son una maravilla de personajes y lo están llevando de manera tremenda. Y después de lo que ha pasado en los 2 arcos que llevamos de la colección, se tenían que dar ciertas conversaciones y es una maravilla cómo lleva el asunto, así que bueno. Pues nada, que seguiremos leyendo, que llegaremos al número 12, aunque igual nos joden. Igual nos joden con un tallín, ya veremos. Y vamos a acabar con Young Justice, número 4 ya, ¿eh? Sí, sigue manteniendo ese aire caótico que tiene la colección desde el primer número. Es un desfase continuo, por decirlo de alguna manera, de decir, de esta ensalada de personajes, situaciones. Este número además tiene flashbacks locos. Quiero decir, sigue manteniendo, pero de alguna manera, aunque se podía hacer mejor, de alguna manera traslada la energía de los personajes. Hay ciertos reencuentros en este número que incluso para mí, que no he sido lector habitual ni super fan de Young Justice, me parece que están muy bien. Y es una colección que tiene su propia sintonía y que me funciona, al menos por ahora. Así que no sé lo que durará, porque la trama en la que está metido, lo mismo le dan carpetazo al siguiente número que la estira Bendis hasta el infinito y más allá, no tengo ni idea. Pero por ahora la energía que tiene funciona. Una vez que se asiente, podría crecer gracias a esos personajes o podría estancarse. Eso está por ver. Venga, va, te hago una pregunta indigna de este programa para que me respondas con una respuesta digna de este programa. ¿Champions o Young Justice? Hostia, preguntas de mierda de estas de Champions. Vale, ok, no pensaba que... Mamá o papá, mamá. no pensaba que iba a ser una respuesta tan tajante, pero... No, es una pregunta un poco full, evidentemente, porque tienen, más allá de que sean grupos de adolescentes y más allá de ahí, no tienen mucho que ver a nivel tonal. Es que me parecía que probablemente estaba, vamos, casi seguro de que... Pero el equipo que tenemos en Champions es un equipo que conocemos y que nos gusta y está más centrada y ya ha dado carpetazo según qué asuntos en el propio número, mientras que en el otro aspecto, pues como ya hemos dicho, tenemos una serie mucho más desordenada. Y en fin, pues con este desorden o sin este desorden tenemos que poner ya punto y final al programa. Tal y como os hemos adelantado al principio, pues va a haber unas cuantas semanas sin programa, sin Entre Cómics. Eso no quiere decir que previsiblemente no salga probablemente a la vez que este Entre Cómics, igual también una pequeña reseñita de nuestro último día en el Cómic Barcelona, con igual alguna pequeña valoración. Habrá que ver, pero no le andará muy lejos, de todas formas, el uno del otro. Quiero decir, no es que os vaya a servir para, en fin, rellenar huecos, porque ese programa va de lo que va, pero se hace lo que se puede. En cualquier caso, pues nada, si vais a estar también de vacaciones por ahí, pues desearos que paséis unas felices vacaciones, que descanséis, que leáis TVO si os gustan, todos esos buenos deseos que siempre está bien desear de vez en cuando, y si así lo queréis, nos escuchamos en el próximo programa de Entre Cómics. Hasta la próxima.